¿qué es la justicia? El otro gran dilema de la filosofía del derecho. Sacar el argumento de la justicia es dar un golpe en la mesa, porque ya no vas a poder debatir. Así, te la sabes en latín, te felicito. Bueno, ahora dime qué es la justicia. La sí. cagué. Pues sí. Donde la ley no distingue, no hay que distinguir. Dani, un padre viola a su hija y la mata. Y este güey va con el padre y le dice, oiga padre, me voy a confesar. Sí, dime tus pecados. ¿Es válido el testimonio del padre en el proceso penal? Yo creo que es totalmente válida y ya él tendrá sus consecuencias o sanciones de derecho canónico o sus consecuencias en el infierno o como lo queramos llamar. Y a la gente que no tiene idea de la prisión preventiva y simplemente habla por hablar, pues dice, no, es que toda la gente que está en prisión preventiva va a ser librada. Y no, de eso no se trata. Gracias, Pau, por tus opiniones. No estoy de acuerdo. Realmente el fin del amparo es únicamente la protección de derechos humanos. No lo había pensado así. Si el video se va a llamar ¿Qué tanto saben los de la libre? ¿Por qué no empiezas con el lema de la escuela? Ius neque inflecti gratia, neque perfringi potentia, neque adulterari pecunia debet. O sea, el derecho no puede verse influenciado por el encanto, seducido por el poder, ni adulterado por el favor pecuniario, que es el lema de la Escuela Libre de Derecho. Yo soy Benja Abogado y el día de hoy tenemos el programa de ¿Qué tanto saben los de la Libre de Derecho? Que pues, como ustedes ya saben, hacemos esta dinámica con el objetivo primordial de que pues enseñemos derecho de una forma divertida, que siempre será el objetivo de este canal, pues motivar a los jóvenes, ¿no? A estudiar derecho, porque a pesar de que es una de las carreras más estudiadas en el país, vaya que estamos urgentes de abogados. Necesitamos juristas auténticos porque no los hay. Y pues bueno, igual el objetivo es que pues los que ya están estudiando derecho, pues lo hagan con pasión, porque también noto una desidia generalizada muy preocupante. Entonces, ya eso de que si quién sabe más, que se llama el programa y así, pues es lo que nos da las vistas, ¿no? Es lo que nos da de comer, es lo que da la polémica y por lo que la gente le pica el video. Y dime, Cano, ¿qué quieres aportar, señor? Ese no es el lema de la escuela. Pero No, no, güey. No, si quieres lo volvemos a El honor grabar. y la disciplina del no sé qué. ese no es su No, lema. no, sí, creo que sí el lema es el que dice Benja. ¿Cuál No lema? lo he escuchado. Yo nunca lo había escuchado tampoco. Pero Aquí está. sí dice. Ay, Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterari pecunia debit. O sea, sí lo dijo bien. Sí lo dijo. Sí lo dijo bien. Porque Bueno, aparte es una frase que suena bien independientemente de la escuela, ¿no? Eso sí, es de mis frases favoritas. Entonces, el día de hoy, pues como ya anticipé, tenemos a la Libre de Derecho. Campus Ciudad de México, ¿verdad? Sucursal Doctor Vertis, número 12. Solo hay ¿Qué? un campus, sí. Ah, solo hay un campus. Solo hay una libre de derecho. Ah, perdón, es que pensé, como allá de donde yo soy, en Tabasco hay una y también en Chiapas, donde viví, así. Me equivoqué, ¿verdad? Ah, bueno, sigo con el programa, pero gracias por el paréntesis. Pues sí, estoy contento de tenerlos aquí porque pues la verdad es que sí es una institución a la que le tengo mucho cariño porque a pesar de que nada más estuve un año, en ese año pues aprendí mucho. Eh, y estoy igual contento porque la pregunta que más me hacen en el canal es y me da tristeza porque me gustaría que me dijeran, oye, vi tu video de tal cosa y me surgió esta pregunta, o vi tu video de qué es la justicia y pues yo pienso esto, no, pero siempre me dicen, oye, vi tu video de las mejores universidades para estudiar Derecho, vi que la Libre es la número uno, ¿cómo le hago para entrar a la Libre? No saben, o sea, es lo que más me preguntan, entonces pues aquí les traigo a los de la Libre para que los conozcan. Los voy a ir introduciendo brevemente. A ver, o sea, no me voy a detener demasiado en sus atributos y sus logros jurídicos porque pues no acabamos, ¿no? Pero para que se den una idea, Dani se acaba de ir de intercambio a Washington y es la primera de la Libre en la historia. Se va de intercambio.
Pau, por ejemplo, trabaja en la Suprema Corte, a varios de ustedes los acaban de publicar en un libro de la Libre, o sea, vamos, estoy con gente sumamente ilustrada que no tiene caso de que los presente porque pues ahorita van a demostrar ya lo mucho que saben. Entonces, pues de Pau, creo que eres a la persona que menos conozco y me da mucho gusto tenerte aquí, pero pues eres una celebridad en la Libre, o sea, de por tus atributos intelectuales, o sea, mucha gente te conoce, ahorita Jero me dijo, no, o sea, Pau es el mejor promedio de la Libre, es una niña súper estudiada, de verdad que he escuchado muchas cosas buenas de ti, por ahí igual eres crush de media escuela, me han dicho, y y pues creo que tú y Dani, ¿no? Estuvieron de, en el equipo histórico y más ganador de 100 leguleyos, dijeron, ¿no? Por ahí en el Sí. equipo de las divinas, ¿no? Creo que igual por ahí eres escritora, no sé qué más nos quieras platicar de ti, eh, introducirte, presentarte a la audiencia. Pues sí, estudio en la Libre, amo la Libre, yo creo que en este momento es mi vida. Me gusta mucho escribir, escribo semanalmente en una revista, en la revista de siempre. Trabajo en la Suprema Corte con el ministro Pardo en una mesa civil y administrativa. Y pues estoy muy contenta por la invitación y muchas gracias este, por las porras. Y pues feliz de estar aquí, sobre todo de ver a Dani, porque la verdad es que con ella dices que no nos conocemos tanto, pero tú y yo, Benja, pero de todos modos, o sea, por ejemplo, con Dani he hecho yo creo que todo, desde segundo, todo, a todo lo que me meto, a competir, a hacer, a decidir, a lo que sea, siempre he estado de la mano de Dani. Entonces me encanta poder estar aquí con ustedes y también poder ver a Dani aquí conmigo. Muy bien, pues ya que mencionas a Dani, pues igual voy a presentar brevemente a Dani. Dani, ¿cómo estás? Te digo, o sea, no te conozco tanto y sé tantas cosas de ti que ni siquiera sé cómo presentarte. Dani, para los que están viendo, es de mis mejores amigas, la quiero muchísimo. Y pues, ¿qué te digo, Dani? Puedes armar el cubo en 35 segundos, eso básicamente te hace una niña genio, ¿no? Gracias, como dice Pau, por la invitación. De verdad, para nosotros es un honor estar aquí contigo esta noche. Y pues reitero también los comentarios anteriores. Pau es de mis mejores amigas, tú también. Todos los aquí presentes han tenido pues una parte importante de mi corazón en esta Escuela Libre de Derecho. Y estoy muy agradecida de que seamos parte de esta institución y de que vayamos a demostrar pues lo que la Libre nos ha hecho. Seguimos con Cano. ¿Cómo estás, hermano? Te voy a decir Cano porque pues, igual te llamas Carlos y tenemos dos Carlos, y todo el mundo te conoce como Cano. Y pues igual a ti sí te traté un poco en primer año de la Libre, echábamos el ping pong, ¿no? Pues hace poco fuimos al bolichito y gran jugador de boliche, te aventaste por ahí una chuza que, Dios mío. ¿Qué nos quieres decir, hermano? Preséntate a la audiencia. No, bueno, primero muy agradecido contigo por la invitación, de verdad lo aprecio. Y tuve la oportunidad, como tú dices, de convivir contigo en el primer año de la carrera. Momentos inolvidables vivimos, pero muy agradecido de estar aquí y listo para las preguntas que vienen. Eso, listo, como debe de ser. Sigue Jero, Jero goza de una inteligencia espacial asombrosa, o sea, él me enseñó a usar el metro, me llevó a San Lázaro, ¿te acuerdas, hermano? No, es un músico extraordinario y una persona sumamente culta, con un gran corazón, muy generoso, oaxaqueño. ¿Qué más nos quieres platicar, hermano? Sí, pues yo igual reitero los comentarios, mi querido Benja, pues de verdad es todo un honor, todo un gusto estar aquí contigo. Yo de verdad te considero una persona sumamente brillante, tienes un criterio extraordinario, creo que tu sentido crítico es... No, y no es hipocresía, o sea, ¿se pueden decir más palabras? Bueno, voy a evitar decir... Obviamente, Bueno, ya, es mi naturaleza. obviamente. Igualate. Entonces, no, o sea, de verdad, tienes un sentido crítico muy loable y creo que eso hace mucho de ti y yo creo que el ser humano, las personas, la sociedad avanzan gracias a la crítica, gracias a que alguien se atreve a pensar distinto, gracias a que alguien pues dice, no,
no estoy de acuerdo con esto. Por supuesto, con su debida forma, ¿no? Firme fondo y con la debida forma. Y pues, hermano, pues muchas gracias por esto. Respecto de mí, pues bueno, o sea, soy alguien que, y quizá esto les pueda servir a alguien, a algunos de tus, que ven el programa. Yo sí, por ejemplo, no estaba totalmente seguro en un inicio sobre estudiar Derecho, pero heme aquí, creo que sí encontré mi pasión en lo que me quiero dedicar y pues sí, la verdad es que es una carrera muy bonita y que creo que a todos, independientemente de que nos queramos dedicar o no al derecho, debemos conocer ciertas cosas que a todas las personas les puede ayudar en su cotidianidad. Perfecto. Te quiero mucho, hermano. Vámonos con Carlos. Cineasta, de las personas más brillantes que conozco, a todos ustedes, por supuesto, no solo Carlos, pero Carlos y Jero yo creo que es con los que más pláticas jurídicas he tenido y cada día me asombro y me sorprende más. Incluso creo que a Carlos y a Jero alguna vez ya he hablado de ustedes en mis videos. Así que, pues, preséntate, hermano. ¿Qué quieres decir de ti? No, pues no, yo solo soy un pobre diablo en busca de sentido. Yo tampoco estaba seguro de estudiar Derecho, todavía no estoy seguro que me encante, pero pues échenle ganas lo que sea que se metan. Mi consejo número 1. Entonces, pues sí, ellos son los integrantes de el Dream Team. Son de buen corazón todos también porque los conozco y extraordinarios juristas. Y sé que lo van a hacer muy bien porque pues yo los escogí. Este, y pues sí, básicamente les traigo a lo mejor de la libre. Entonces, vendrían siendo que la elite de la elite de la elite, ¿no? Y pues sí, eh, decía mi maestro don Antonio Cárdenas Arroyo, que pues cuando estén en quinto año de la libre pueden tener lo que se les dé la gana. Y no se refería a un estacionamiento exclusivo, ¿verdad? Yo creo que chance se refería a mi programa, ¿no? Y que a ver si les alcanza para sacar el puntaje máximo. Así que vámonos con la primera materia, historia del derecho patrio. Voy a sacar un papelito y esa persona va a responder. Chan, 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 chan. Jero, hermano, te tocó a ti. Qué barbaridad. Venga, Es de opción múltiple, entonces, no te la neta preocupes, adelante, adelante. está sencilla. Está sencilla. Eh, Regresé un poquito en el tiempo, ¿no? Y eh, ustedes habrán estudiado la Constitución de Apatzingán con su maestro Villalpando. Eh, y pues me puse en el lugar del legislador, cuando Morelos lee Los sentimientos de la nación en 1813, 13 de septiembre, si no mal recuerdo. Incluso la víspera en la que los lee al Congreso de Anáhuac, se las lee a Quintana Roo, no iba ni a la mitad y empieza a llorar. Y Morelos le dice, ¿qué tan mal lo estoy haciendo? Y Quintana Roo le dice, padre, por favor, dígalo así mañana. O sea, estaba tan emocionado y era un documento tan hermoso que imaginen la emoción que causó en Quintana Roo y al todo el Congreso de Anáhuac al día siguiente cuando los convoca para que hagan una constitución, porque fue orden de Hidalgo a Morelos, le ordenó que fuera su lugarteniente en el sur y que convocara un congreso, ¿no? Entonces yo dije, a ver, les voy a leer 4 artículos, 3 los hice yo, así como constituyente de Apatzingán, que no vienen en la constitución de Apatzingán, pero es algo que pudo haber venido, y uno sí vino. Te voy a leer los 4 artículos y tú me tienes que decir, hermano, cuál venía en la constitución de Apatzingán. Artículo 22, inciso A. En los casos de extrema miseria, el americano estará exento del pago de tributos. Inciso B, artículo 23. El estatuto incauto de la rebeldía se traduce en la soberanía de esta nación, y es la presente garantía la que dota de legitimación a esta Constitución. Inciso C, artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Artículo 25. El pueblo tiene el derecho de oponerse a la opresión
cuando no se garanticen las necesidades básicas del gobernado, pues esta constitución protege al pueblo y no al tirano. Híjole, me voy a ir por la primera. No, pues Ya entonces, dijiste la primera. No, pues ya, güey, pues ya, pues no mames, no, cabrón. no digan todavía nada. Todavía pueden rescatar un punto. Si alguien se la sabe y está seguro, pueden rescatar un punto de los tres. A ver, Pau, Yo me iría por el de la felicidad. por supuesto. Hermano, ¿cuántas veces no se los habrá dicho Villalpando si con eso hace hincapié? O Güey, sea, no mames, muchísimo. ya no me acordaba. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Felicidad, al menos jurídicamente hablando, creo que hablaban de una felicidad colectiva. Y pues era un congreso soñador, el Congreso de Anáhuac, porque no podemos aspirar a algo si no lo soñamos primero. Y el Congreso de Anáhuac soñaba con un México feliz, y pues por eso lo plasmaron en la Constitución. Siguiente pregunta de historia del derecho mexicano. ¿A quién escogen para esta? Yo digo que Pau ya lo hizo muy bien en la primera pregunta de historia, ¿no? No, va Cano, yo ya contesté una. Le toca a Cano, el Golden Boy. Muchos piensan que los juicios orales en México se instauraron con la reforma del 2008, pero eso no es cierto. ¿Qué nos puedes platicar de los antecedentes de juicios orales? Si es que sabes algo, o puedes usar tu comodín igual si quieres. No, voy a usar el comodín. Yo sí tengo una respuesta. Yo Ok, también, ¿les pero late? Chiva, yo diría que eso es tu comodín con el Chiva, hermano. A ver, Jero, sácate la espinita y platícanos. Ya la primera réplica y ahora en la segunda me recupero, ¿no? Vas por los Bueno, chupes. a ver, A ver, me voy a remontar a una época muy atrás, en específicamente al año de 1928. En 1928, recordemos que se da el asesinato de Álvaro Obregón, un asesinato a manos de León Toral. Bueno, esta conspiración que se llevó a cabo por León Toral y la madre Conchita, ¿no? Y ahí, voy a citar la fuente de la que conozco este dato, lo leí específicamente me parece que en el libro de los colores lejanos del recuerdo del maestro José Manuel Villalpando hace una referencia al mismo, entonces por eso es que lo tengo un poco presente. Ahí el procedimiento penal que se llevó a cabo en contra de León Toral por el homicidio de Álvaro Obregón eran juicios orales, eran procedimientos orales. Y tan es así que la fiscalía, por parte de la fiscalía, lo llevó a cabo el señor abogado don Ezequiel Padilla, y por parte de la defensa se llevó a cabo por el señor abogado don Demetrio Sodi. Los dos egresados de la Escuela Libre de Derecho, los dos tuvieron un debate y un juicio, se dice que fue todo una locución y una cátedra de oratoria y de respeto y de admiración, porque incluso, esto sí no lo recuerdo bien, uno me parece que había aprendido del otro, entonces, pues sí, ahí está un dato histórico que en ese entonces se llevaban a cabo juicios orales, incluso había un juez y también había un jurado que decidía la condena o no al imputado. perfecto, hermano. Sí, tienen sus 3 puntos, sin duda alguna. Y precisamente por eso les pregunté eso, por la anécdota del juicio de Obregón, que pues, como bien señalas, de parte de la defensa estaba un abogado de la Libre, que era don Demetrio Sodi, y en la fiscalía Ezequiel Padilla. Entonces, pues, ¿cómo contrarrestas a un abogado de la Libre con otro de la Libre, no? Para terminar de redondear esta fantástica anécdota de la muerte del presidente electo Álvaro Obregón, cuando se preguntaba, oigan, ¿y quién mató a Álvaro Obregón? Se decía, cállese y pórtese bien. Cállese por el presidente don Plutarco Elías Calles, quien se cree que es el verdadero autor intelectual, y pórtese bien por don Emilio Portes Gil, quien sería el siguiente presidente de México. Efectivamente, ya hablando propiamente de la figura, en 1917 se establece en la Constitución de 1917, valga la redundancia, pues eso, la posibilidad, o más bien
cómo se iban a regir los juicios orales, se establecía lo del jurado, que lo que dices es muy cierto. Estaba conformado por 7 personas, que era un campesino, un obrero, un maestro de escuela, un servidor público, una persona de la elección popular, o sea, algo así como un influencer el día de hoy. Y me faltan 2, un periodista y ya dije servidor público. Bueno, no importa, ahí pondré si me faltó alguno. Y esto fue idea de don Venustiano Carranza porque él era un ferviente lector de don Benito Juárez. Y Juárez siempre los quiso poner, pero pues Juárez jamás pudo tocar la Constitución porque no tenía la aprobación del Senado. Y ya, básicamente, pues esa anécdota de Obregón es fantástica. A mí me encanta. Teoría del derecho, voy a sacar el papelito para teoría del derecho. Tú, Pau, en la libre llevan una materia que se llama acto jurídico. Pues explícame. Y también lo pregunto porque ya en el video pasado pregunté esta teoría conforme a la doctrina francesa. Así que hace sentido que ahora te pregunte a ti, Pau, si recuerdas la doctrina alemana o en qué se distinguía de la francesa. Ok, pues hasta donde yo recuerdo, la doctrina francesa es dualista y la doctrina alemana es tripartita. La Ok. doctrina francesa, que es dualista, divide lo que es el acto y el hecho jurídico, nada más. Entonces, lo que hace la teoría alemana es dividir acto jurídico, hecho jurídico y negocio jurídico. En este caso, el acto jurídico y el hecho jurídico se dividen de la misma forma: acontecimiento del hombre que produce consecuencias de derecho por estar previsto en el ordenamiento jurídico, y el hecho jurídico es el acontecimiento de la naturaleza que produce consecuencias de derecho por estar previsto en el ordenamiento jurídico. Ok, muy bien, Pau. Creo que por ahí Dani quería aportar algo. Y Sí, Cano nada igual. más para complementar, una distinción relevante es que la alemana, como bien dijo Pau, distingue del acto jurídico en estricto sensu del negocio jurídico, y ambas son por voluntad. Sin embargo, la distinción recae en que en el negocio jurídico las consecuencias sí las pueden pactar las partes, mientras que en un acto jurídico en estricto sensu, dichas consecuencias, aunque sea por voluntad de las partes, vienen dadas por ley y no pueden modificarse. Muy bien. A ver, Cano. Sí, indagando más de lo que ya dijeron bien mis compañeras, por la misma definición del acto jurídico en estricto sentido, entendido como la modificación en el mundo exterior de la persona, que produce consecuencias jurídicas precisamente por la voluntad, pero que las consecuencias están establecidas en la norma. Se habla, por ejemplo, del matrimonio. Matrimonio como un acto jurídico que se genera por la voluntad, pero donde las consecuencias están todas en el libro primero de las personas del Código Civil, por ejemplo. Muy valiosas sus aportaciones. Creo que ya quedó bastante claro. Me gustó igual que primero Pau hizo la distinción de que en los hechos jurídicos, al menos según la doctrina alemana, únicamente se van a dar por la naturaleza. Y eso es importante porque hay gente que no lo entiende así, porque se quedaron con la doctrina francesa. Y pues sí era importante hacer la aclaración que hicieron Dani y Cano. Entonces, pues, ¿qué les parece si les doy 2.5? Porque creo que todo lo dijo bien Pau, pero pues sí era importante hacer esa pequeña distinción que después hicieron Dani y Cano, pero pues aún así la mayoría del contenido pues fue correcto, al menos en cuanto a la clasificación y demás. Entonces, pues vámonos con la siguiente pregunta de filosofía del derecho. ¿Quién se siente así? Carlitos Uribe se ve que es bueno en eso. Sí, don Carlos, filósofo. Pues vámonos, hermano, igual, misma tendencia. En el pasado pregunté qué es el derecho, un dilema francamente complejo, ¿no? Y ahora pues toca qué es la justicia, el otro gran dilema de la filosofía del derecho. ¿Y por qué te pregunto esto? Pues porque me lastima, la verdad. Me parece hasta ofensivo cuando le preguntas a alguien y te recitan la definición de Ulpiano, dando por sentado que esa es la respuesta, sin cuestionarse en lo más mínimo qué es la justicia, ¿no? O sea, sí, te la sabes en latín, te felicito. Bueno, ahora dime qué es la justicia, ¿no? Porque como decía Kelsen, pues por ninguna otra pregunta se ha derramado tanta sangre preciosa,
ni tantas lágrimas amargas como por esta. Por ninguna otra pregunta han meditado los más ilustres pensadores desde Platón a Kant, y sin embargo, ahora como entonces carece de respuesta. Quizás sea porque es de una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar una respuesta definitiva, sino tan solo procurar preguntar mejor. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que pues, no es fácil. Y no sé qué tú me puedas decir al respecto, hermano, qué es la justicia. ¿A qué moverle a lo que sirve? O justicia es darle a cada quien lo que merece, como dice el piano, como dijo antes Ajá. Sócrates, que se suele desconocer. Ah, no, Platón fue el que lo dijo. Entonces, digamos, entonces, ¿qué es lo que le corresponde a cada quien, no? Sí, es un Sí. problema que se vuelve subjetivo. Entonces, lo que tienes que hacer es adaptar la justicia al caso concreto, desde tu propia perspectiva, por lo que puede ser justo para mí, puede no ser justo para ti, o puede no ser justo para un alemán. Entonces, para mí, yo lo veo más como algo moral o ético, propio más de la filosofía que del derecho, el que cada uno puede determinar dependiendo de lo que él crea bien o mal. Y ahí te vas a las teorías éticas y hasta las teorías metaéticas, que te puede decir un objetivismo, valores absolutos que todos compartimos, o un subjetivismo, que es cada quien ve bien o mal lo que la experiencia de cada quien le diga, o un intersubjetivismo, que es como un poco la lógica de las leyes, que toda una comunidad decide lo que está bien o mal. Ya después te puedes ir a una ética, que puede ser una ética normativa, que te da reglas claras como debes de actuar, una ética como de principios, con el que puedes jugar, dependiendo en un caso concreto a que le das más valor. Entonces sí, o sea, no voy a responder una pregunta que él se no pudo responder. Para mí, esas fórmulas vacías te deben de guiar en tu actuar y aplicarlo a cada situación concreta a la que te enfrentes. No puedes encontrar una solución sustantiva para aplicar a todo caso. Fantástico. ¿Alguien quiere aportar algo más? Ya tienen los 3 puntos. A ver, Jero. Pau. Primero Jero, luego Pau. No, por mí adelante, Pau. Y ya voy Primero después. las damas, ¿no? ¿Está Sí, mal eso? ¿Les molesta? no, O ya iba a hablar de hecho. Yo relaciono mucho la justicia con la igualdad material. O sea, porque justamente dar a cada quien lo suyo es un concepto totalmente subjetivo y hay muchísimas teorías que pretenden determinar qué es dar a cada quien lo suyo, pero creo que también partiendo de la base de una igualdad material, es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y dar las mismas condiciones para el desarrollo de cada uno de los individuos, partimos de la premisa de que la justicia va a ser distinta para cada una de las personas y dependiendo lo que a lo que a cada uno de los sujetos les toca, ¿no? Bueno, es que el problema de poner un valor absoluto que le gane a todos, como puede ser la justicia, digo, la igualdad material, te puede llevar en que, digamos, tú, Benja, seas alguien muy millonario y yo alguien muy pobre. Celebramos un contrato en el que me prestas dinero, ¿no? 1 millón de pesos y yo no te los pago. Entonces el juez, para buscar una igualdad material en el que yo soy el pobre, me debe resolver a mi favor que no te los pague, buscando ese valor absoluto, pues yo diría que ese no era medio injusto, ¿no? Ese es el problema, yo creo que nada de dejar como un valor como superior que debe de orientar como todo. Yo más que ver el tema de la igualdad material como un absoluto, es una especie de aplicación del análisis del caso concreto. Justamente lo que acabamos de ver entre Carlitos y Pau, y también retomo algunos de sus comentarios, también el simple hecho las palabras, yo creo que todo podemos empezarlo con la lingüística. Hay palabras que tienen carga emotiva por sí misma y hay palabras que no tienen carga emotiva por sí misma. Y esto no se mueve en el tema de lo jurídico, ni se mueve en el tema de ni de mucho menos de ciencias sociales, al contrario, es un tema de lingüística, por ejemplo, y el tema de etimológico de justicia, justitia, ius, viene de este vocablo de derecho, que se asocia a derecho, justicia. Tal parece que decir derecho tiene lingüísticamente la palabra una carga emotiva, tiene una carga moral. De ahí partimos de que en un consenso social se identifica el derecho con la moral y se dice, bueno, quiero estudiar derecho o estudio derecho en busca de la justicia. Siempre parece que estamos o no podemos dividir el derecho
de la justicia. Sin embargo, son ámbitos distintos. También va a depender de la corriente de derecho que estemos estudiando. Háblese justnaturalismo en sus diferentes versiones. Háblese positivismo en sus diversas y muy diferentes versiones, ¿no? Y justamente retomo de un poco lo que decía Carlitos. Ahora, dejando a un lado el derecho, moviéndome únicamente en el ámbito de lo prescriptivo, en el ámbito de lo moral, en el ámbito de lo ético, sí, están las corrientes que menciona Carlitos. Hay quienes pretenden objetivizar, que son los cognitivistas, y dentro de estos hay también dos, ¿no? Hay dos corrientes muy famosas, el consecuencialismo y la corriente deontológica, el imperativo categórico kantiano. Y en el utilitarismo a John Stuart Mill, a Jeremy Bentham, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, están los que dicen el escepticismo ético, que es lo que mencionaba Carlitos, el que simplemente no puedes objetivizar los valores morales, porque son relativos, porque tenemos que atender a muchas cuestiones sociales de época, espacio, lugar, etcétera, ¿no? Tan es así que Alf Ross, Hans Kelsen mencionaban, a ver, sacar el argumento de la justicia es dar un golpe en la mesa, es como si en una discusión dieras un golpe en la mesa, porque ya no vas a poder debatir, porque se mueve en un concepto tan cambiante, relativo, incomprendido, pues que no puedes objetivizarlo. Eso es lo que dicen ellos, pero hay otras corrientes que no, y que son muy válidas y muy respetables que tratan de objetivizarlo. Eso la hace tan atractivo al utilitarismo, que el utilitarismo sí pretende dar un objetivo a partir de una ponderación de lo que hagan más o lo que sea mejor o más benéfico para la mayoría. Pero ahí tendríamos que entrar con las críticas que hace, por ejemplo, el maestro Michael Sandel, en estas críticas al utilitarismo, ¿no? Y bueno, entonces, todo esto para mencionar, pues lo difícil que realmente es el tema y no solo quedarnos con darle a cada quien lo que merece, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que merece. Su derecho. Sí, y claro, y ya nada más para terminar, por eso quizá lo más prudente desde mi punto de vista es una teoría como la rawlsiana, como la del maestro John Rawls, en donde no se dedica a dar un concepto de justicia. John Rawls en ningún momento te dice qué es la justicia, simplemente trata de establecer un parámetro, ahí sí, objetivo a partir de un contrato hipotético y establece el people in ordinary lives, people in ordinary position, etcétera, para tratar de dar una base igual con bases objetivas para todas las personas, ¿no? Habla de este velo de la ignorancia y bueno, para no extenderme tanto, de una justicia procedimental, no de un concepto de justicia, porque justamente Rawls se da cuenta de que no podemos llegar a un acuerdo entre todos en decir qué es justicia. Entonces, lo voy a dejar ahí para no extenderme más y era lo que yo quería comentar. Muy, muy valioso, de verdad, todas sus aportaciones. Qué enriquecedor es este diálogo. Vámonos ahora sí con cuestiones un poquito más prácticas. Derecho civil. Discúlpenme que haya quitado romano de las materias. Yo sé que en la libre le dedican como 57 semestres a su estudio, pero la carcajada de Gerard. Sí, o sea, le dedican, tal vez sea un poquito excesivo, 2 años de romano, 4 semestres. Pero también no me gusta que lo quiten de los planes de estudio como está sucediendo muchísimo. Creo que 1 año o año y medio es más que suficiente. Pero lo quité porque de nada sirve que yo les pregunte, oye, cuál era el tiempo para la usucapion en Roma, ¿no? Para la usucapion un bien mueble. O sea, poco abunda la conversación. Para lo que verdaderamente sirve el derecho romano es para ese criterio que desarrolla el jurista, ¿no? Y también hay quienes piensan que el romano es historia. Quienes verdaderamente saben de derecho romano, pues saben que está presente y latente, indudablemente, ¿no? En nuestro derecho positivo vigente. Así que me voy directo ya con derecho civil y no voy a detenerme a romano. Les voy a poner un caso práctico. Ah, pero este es de papelito, ¿verdad? A ver, este me gusta. Híjole, Dani, creo que eres tú de nuevo. Ah, no, tú no has salido, ¿verdad? Dani. Este está bueno. Este caso está interesante, está divertido. Este es un problema que he planteado en diversas ocasiones, pero nunca me he atrevido a darle una solución. Entonces, pues hoy se la daremos, ¿no, Dani? Me vas a ayudar. Tú viste las películas de los Avengers, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué tal en Endgame?
No, fue en Infinity War, que Thanos hace el chasquido, desaparece la mitad de la población. Y spoilers, qué oso si quien esté viendo esto y no haya visto las de Infinity War y Endgame, obviamente hay spoilers. En la siguiente película regresa todas las personas después de 5 años. O sea, imagínate el pedo jurídico de que regresen después de 5 años todas las personas de la humanidad. O sea, ¿qué pasó con sus bienes? ¿Qué pasó con el matrimonio? Oye, tú me juraste amor eterno, pero ahora estás casada con otra persona, entonces no era amor eterno, ¿no? O las relaciones laborales. O sea, regreso y ya no tengo chamba. O sea, imagínate neta el pedo. ¿Cómo resuelves? O sea, si quieres, nos vamos a los bienes o al matrimonio, tú dime, pero eso es un problema bastante complejo. O sea, ¿Cuáles creo son que a ti te tus? preocupa el problema sucesorio, ¿no? Estamos en materia de sucesiones, un poquito con materia de obligaciones. Sí, igual por ahí, no sé si te acuerdes, que vimos con mi maestro don Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín y con Moreno la declaración de ausencia y presunción de muerte. También eso es muy relevante ahorita. Yo creo que en este caso nos vamos a ir por la vertiente de las obligaciones, no me late tanto el tema de ausencia y presunción de muerte. Y yéndonos por la vertiente de las obligaciones, creo que estaríamos sujetos aquí a una condición resolutoria. ¿Cómo podríamos estar sujetos a esta condición? Bueno, primero en materia de sucesiones, cuando desaparecen de la faz de la tierra todas estas personas, evidentemente los bienes pasan de manera automática a los sucesores, ¿ok? Pero esta vamos a ponerla como un tipo de sucesión condicional, ¿ok? Van a pasar los bienes a los sucesores y ya automáticamente. Sin embargo, si se da la condición, que en este caso es una condición positiva, resolutoria, de que estas personas regresen a la faz de la Tierra, entonces los efectos se van a retrotraer y nunca vamos a haber tenido esa transmisión de propiedad de las personas supuestamente desaparecidas hacia sus sucesores. Entonces creo que una respuesta podría ser verlo desde el punto de vista de la condición. Perfecto, Dani. Ya tienen los 3 puntos. A mí me gusta pensar en las cargas procesales. O sea, si ahorita, ahorita voy, Cano. Si ahorita tú vas a la junta y te dan audiencia para el próximo año, cuando la Ley Federal del Trabajo determina que son 15 días. Bueno, creo que justo ahorita ya se está implementando la reforma, no sé, pero así estaba hace poquito, ¿no? Entonces imagínense el problema, más en países como México, de que de repente regresa la mitad de la población. O imagínense el problema en el que se metió Jesucristo, porque la Santa Escritura dice que nos va a venir a juzgar a todos en el juicio final. Entonces son 200,000 años atrás, personas que vas a tener que juzgar, nada, es un problemón. Pero ahora sí, Cano, ¿qué nos quieres comentar? O sea, tú mencionabas al principio, pareciera que querías que la respuesta fuera más encaminada a lo que dice el Código Civil en lo relativo a la ausencia. Entonces, señala el Código Civil que cuando una persona se ausenta, no señala, al menos en la primera parte de la regulación, los motivos por los cuales es ausente. Cualquier persona puede demandar esa ausencia de la persona, para lo cual se le van a hacer llamamientos por edictos, ya sea por un periodo de 3 o 6 meses. Si no aparece la persona desde su llamamiento por edictos, si transcurren 2 años desde que se le llamó, porque se le hace un llamamiento por edictos para que transcurra, para que comparezca en un periodo no menor a 3 meses, pero tampoco mayor a 6. Si no comparece, se nombra un depositario, un representante y un depositario provisional para esos bienes. Si desde que se nombra ese depositario pasan 2 años sin que comparezca la persona ausente, pues se va a declarar la ausencia. Desde que se declara la ausencia, si pasan 6 años, pues se declara la muerte, la presunción de muerte al menos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues son consecuencias que no es simplemente que haya un representante y que sean los plazos y que se diga, bueno, nada más se declara la presunción de muerte, sino que tienen consecuencias jurídicas muy relevantes para efecto de, como tú mencionabas, los bienes. Por ejemplo, veíamos el año pasado en sucesiones que con la declaración de ausencia que ya mencioné cuando se da, se presenta el testamento y se otorga la posesión provisional de los bienes al representante. ¿Qué consecuencias tiene que sea una posesión provisional? Pues no menos que es una posesión que no es apta para prescribir, por ejemplo. Y veíamos también qué pasa cuando ya hay una declaración de presunción de muerte. Bueno, se abre el testamento, ya no solo se presenta, se abre el testamento y se otorga la posesión definitiva de los bienes que es apta para prescribir.
Y mencionabas, bueno, ¿qué pasa si ya tienen una posición apta para prescribir y de repente regresan todos a la faz de la tierra? Pues allá tendríamos que atender si ya tenían la posesión definitiva de los bienes y allá habían transcurrido los plazos necesarios para la prescripción, ya sea de buena fe, ya de mala fe, pero sería un desastre, los juicios juzgados estarían llenos de juicios de prescripción con las nuevas personas que quieren de regreso sus bienes y sería algo muy interesante, sin duda. En el supuesto de que el que se desapareció, que después volvió a la faz de la Tierra, quiera recuperarlos, porque pues, puede ser que ya no quiera, pero si sí quiere, pues tendríamos ahí que ver si ya se actualizó un tema de prescripción. Hablabas de la sociedad conyugal, por ejemplo, ¿qué pasa con el matrimonio? Bueno, pues cuando se declara la ausencia, se interrumpe la sociedad conyugal. Cuando se declara la presunción de muerte, ya se liquida. Entonces, esas son algunas consecuencias que mencionaste, que pues, ahí está la respuesta en el Código Civil. Exacto. Muy bien. Cano igual ya nos dio la respuesta de qué pasaría con los matrimonios, pero bueno, el código habla de sociedad conyugal, bueno, no habla, expresa sobre sociedad conyugal y no sobre matrimonio, pero a ver, o sea, si ya se terminó la sociedad conyugal, el señor se fue a casar con alguien más, pues ni modo, ¿no? Ahí ya tendríamos que atender a lo que dice la voluntad de las partes. Ya si se quiere divorciar y ya después se vuelve a casar con la otra persona, ya ahí será. Neta, qué problemón. ¿Quién quiere contestar la siguiente de civil? Yo creo que Cano, que es el que quería civil, le hizo muy bien el civil la pasada. Yo votaría por Cano, la verdad. Sí, Cano. ¿Qué es el orden público? A ver, es un problema igual. No hay una respuesta así tan fácil. Incluso Nelisur Arteaga plantea en su obra constitucional, que es magnífica, que evidentemente el orden público va a depender de la materia de la que estemos hablando. No es lo mismo el orden público para penal que para civil, que para laboral, por ejemplo, ¿no? O para el constitucional. Entonces, evidentemente, ahorita te lo pido desde una perspectiva civil, que además, cuando alguien habla de orden público, a mí lo primero que se me viene a la mente es orden público para la materia civil, donde es tan relevante entender qué es. No sé si nos puedas explicar brevemente qué es el orden público. Sí, mira, la verdad es un debate que hemos tenido a lo largo de toda la carrera. ¿Qué es el orden público? Porque a lo largo de todas las normas que hemos estudiado, muchas de las normas dicen esta presente norma es de orden público e interés social. La verdad es que, como tú ya anticipaste, es un tema complejo del cual no hay respuesta. Y se me hace bastante interesante que lo plantees en derecho civil, en derecho privado. El orden público usualmente lo entendemos como, voy a definirlo muy general, y entendemos como un conjunto de normas por virtud de las cuales no podemos pactar en contrario por ser de orden público y de las cuales son irrenunciables. Son las dos cosas que luego nos dicen los maestros del orden público. No se puede pactar en contra y son irrenunciables. ¿Por qué lo metiste en la pregunta aquí en el apartado de Derecho Civil? Pues se me hace muy interesante. Hay un apartado dentro del Código Civil que de hecho yo hice mi tesina de eso, qué suerte que me preguntaste de esto. En primero yo hice una tesina de la naturaleza jurídica del derecho familiar, que en sus primeras disposiciones dice que es una rama de orden público y sí, ahorita busco el artículo, pero es una rama de orden público. Es decir, la materia familiar está en un código donde el principal principio que rige todas las relaciones es el de autonomía de la voluntad. Sin embargo, tenemos un capítulo completamente irrenunciable del cual no se puede pactar en contrario. Lo que yo decía en esencia en mi tesina era que es una rama que tiene varios elementos que nos permitiría considerarla como una rama autónoma del derecho civil y que no tiene mucho sentido que se encuentre en el Código Civil, donde, como dije, rige principalmente el principio de autonomía de la voluntad. Pero la regla general de la legislación civil de orden público, como es la materia familiar, y es la única que se me ocurrió en ese momento, pues es que no puedes pactar en contrario. Mencionaba, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. Ahorita que mencionábamos el matrimonio como acto jurídico en estricto sentido de la teoría alemana, pues sí, y las capitulaciones matrimoniales son un ejemplo donde dentro de una materia de orden público hay autonomía de la voluntad, pero toda la legislación o la mayoría de los artículos son irrenunciables y no se puede pactar en contrario. Para empezar, hay veces que por ejemplo, el código de Chiapas, me parece, determina este ordenamiento es de orden público, cuando no es cierto. Por regla general, el derecho civil puede haber pacto en contrario, salvo que hayan disposiciones que te digan que es de orden público. Entonces, a veces es especialmente difícil identificar qué disposiciones lo son o no. Podemos caer igual en arbitrariedades. Incluso, igual les planteaba el otro día que no nos vamos a meter a discutirlo, nada más lo dejo aquí al tinteo para que nos lo cuestionemos o sea, yo quería celebrar un arrendamiento y aquí todavía, en Ciudad de México,
es de orden público. Entonces, ¿qué? O sea, neta tengo que celebrarlo de un año. O sea, ¿a quién le afecta? A ti, Pau, por ejemplo, ¿te afectaría que yo celebre un contrato de arrendamiento por 6 meses de un inmueble? Por supuesto que no. O sea, ¿a quién le importa? No es de orden público. Entonces, yo le dije a Jero, oye, ¿y si y si pongo por autonomía de la voluntad que nos sostenemos o nos sostenemos, Dios mío, mi lenguaje ahorita, nos vamos con la legislación del Estado de México, donde no es de orden público, esas disposiciones, y entonces sí ya hago pacto en contrario, porque el orden público me permite someterme a legislaciones de otras entidades federativas. Entonces, ¿se podría hacer eso? Está muy interesante. Yo nada Y más, ya. súper rápido, no estoy tan de acuerdo con que Cano al principio dijo que el orden público pues es un conjunto de normas con ciertas características, sino que más bien yo entendería al orden público como una limitante o una línea divisoria. ¿Entre qué? Entre un derecho individual, es decir, a lo mejor el derecho de Benjamín a, no sé, a la salud, y por otro lado, el derecho individual de una serie de personas, porque no estoy tan de acuerdo en que existan los derechos colectivos, sino que es un conjunto de varios derechos. Entonces, al momento en el que tenemos esta línea divisoria llamada orden público e intentamos trastocarla, no podemos. Es decir, va a haber alguna limitante que nos lo impida porque vamos a tener entonces una afectación en los derechos individuales que forman un conjunto. O sea, estoy de acuerdo en lo que dijo al final, pero no en la definición de género próximo. Pero vámonos rápido con derecho penal. Cano, hermano, saliste tú, sé que no te gusta el penal, güey. Y cuando me dijiste, güey, no quiero que me guste penal, te dije que era poco probable. Hicimos el intento. Digamos que alguien mata a otra persona en la guerra, ¿no? Y luego pues viene contigo porque lo están acusando por el delito de homicidio, pero lo mató en combate, o sea, estaban en la plena batalla. ¿Cómo lo defiendes? Pues mira, la primera respuesta que se me viene a la cabeza es alegar una legítima defensa como causa de exclusión del delito, porque había una agresión real, actual, inminente de una persona que hizo que cometiera, bueno, que privara de la vida, en este caso a su contrincante, y yo lo defendería por legítima defensa. Yo ahí sí no creo que eso fuera procedente en juicio. A ver, Jero, creo que alzó primero la mano por un punto. Bueno, desde mi punto de vista, yo argumentaría como una exclusión de del delito a nivel de categoría de la antijuricidad y en especial en este concepto que hay de cumplimiento de un deber, ¿no? Entonces, cuando uno va a la guerra, es en cumplir, bueno, sí, por supuesto que es en cumplimiento de un deber. Y además, desde mi punto de vista, no podría actualizarse una legítima defensa porque en el concepto de real, actual e inminente, ya jurisprudencialmente, y creo que también, sí, también el código lo dice, es que uno no puede conocer previo la situación real, actual e inminente que se va a dar, porque si no, no sería esa legítima defensa, es decir, uno no puede prever que te van a atacar, porque si no, ya no se actualizaría lo real, actual e inminente. Sí, considero que la vía idónea era causa de justificación por cumplimiento de un deber. Sin embargo, igual pues sería interesante estudiar conforme a lo que determina el derecho penal internacional. Bueno, Jero, te voy a preguntar a ti, hermano. ¿En qué consiste el delito de sedición? No sé la descripción típica tal cual. Está en el primer capítulo del Código Penal Federal, eso sí me Sí, acuerdo. Está en el primer bien. capítulo del Código Penal Federal, delitos que atentan contra la nación, y ahí mezcla dos delitos. Y esa es una gran crítica que yo también quisiera hacer, porque de lo que yo recuerdo es que en la sedición se establece impedir el ejercicio de las funciones o facultades de la autoridad eh, con las finalidades de otro tipo penal que es el de rebelión. Entonces, o sea, bueno, para hacerte tu respuesta, pues básicamente yo te diría que en eso consiste la sedición. Está bien, o sea, tienes los 3 Bueno. puntos. Podemos aunar en ello. Y a ver, les doy un punto. Si me dicen un personaje importante al que se le acusó por el delito de sedición. Pero en historia de México o en general. ¿En general?
pues bueno, quien esperaba que me respondieran, obviamente era Dumbledore. O sea, en las películas de Harry Potter hay una escena donde llegan a su oficina y le dicen, te acusan por el delito de sedición, vete a Azkaban. Escolten a Dumbledore a Azkaban. A que lo enjuicien por conspiración y sedición. No tengo intención de ir a Azkaban. Tal vez no le agrade, ministro, pero no negará que Dumbledore tiene estilo. ¿Y no hablabas de un personaje real? Sí, justo, para ser justos dijiste histórico. Pinche No, pregunta no, más. no. Un personaje importante al que se le acusó por el delito de sedición. ¿Pero en historia de México o en general? En general, Ya esas nos vamos, pues Thanos. no, otro histórico fue, por ejemplo, don Benito, Dios mío, don Miguel Hidalgo, el padre de la patria, quien en su proceso, el fiscal, que fue don Ángel Abella, pues se le acusa, entre otros delitos, como lesa majestad, conspiración, traición, el delito de sedición. Ese no procedió, pero uno que sí procedió, que es el que esperaba que me respondieran, porque ese sí se los conté a Carlos y a Daniela, fue el de don Felipe Ángeles. Y esa historia es maravillosa. Se las voy a contar muy rápido. Yo sé que tenemos el tiempo encima, pero es que verdaderamente es uno de los episodios más exquisitos de la historia de México y me lo van a agradecer porque chance se los pregunta mañana a Mayagoitia. Pues sí, se le sentencia por delito de sedición. En esa época todos los delitos de esa índole eran evidentemente la muerte. Y cosa que era muy curiosa porque el don Felipe Ángeles toda su vida sirvió al gobierno, lo hizo con Porfirio Díaz y también con un gobierno completamente distinto como lo fue el de Madero. Además de que sirvió en el colegio militar muchos años, fue un maestro de matemáticas consumado, entre otras cosas. Pero bueno, entrando propiamente a la historia, que es muy interesante, pocas personas en la vida tienen el privilegio, si así le podemos llamar, de conocer el momento exacto de que se van a morir, ¿no? Algunos hasta con fecha y hora, ¿no? Entonces, era el caso de don Felipe Ángeles. La víspera en la que iba a ser ejecutado, pues estaba en su cama descansando dulcemente y pues evidentemente lo único que podía concebir en su pensamiento era el de su esposa. Cuando te vas a morir, obviamente piensas en tu esposa, que era además el amor de su vida, una mujer a la que quiso muchísimo doña Clara Kraus y sus hijos. Que si algún padre está viendo esto, confirmará que lo que más puede amar un padre en esta vida es a sus hijos. Entonces lo que hace es pedir papel y pluma y redacta una carta que es hermosísima, donde le dice: adorada Clarita, quiero que sepas que estoy descansando dulcemente, hago votos fervientes de que conserves tu salud, tengo la firme esperanza de que mis hijos serán amantísimos para ti y para su patria, diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y les envío un ardientísimo beso. Esas fueron las palabras que hizo. Una carta hermosa y a mí me gusta pensar que murió tranquilo por 3 motivos. Primero, lo dice en su carta, estoy descansando dulcemente. Segundo, porque sus hijos iban a estar con su esposa, quien era una mujer extraordinaria. Y tercero, porque tiene una frase muy buena que decía: ¿por qué tenerle miedo a la muerte si no le temo a la vida? Y ya para acabar, la parte interesante de la historia está que la familia de doña Clara recibe la carta y no se la entregan. ¿Por qué no se la entregan? Porque Clara estaba enferma. El diagnóstico de los doctores era sumamente desalentador y pues eso le iba a terminar de matar, ¿no? Entonces no le entregan la carta. Hoy ya sabemos que era cáncer, pero evidentemente cuando te vas a morir sabes, o sea, cuando estás tan enfermo sabes que te vas a morir y lo que hace Clara es pedir papel y pluma y le redacta una carta a su esposo. Felipe Ángeles, eres el amor de mi vida, estoy tranquila porque mis hijos van a estar con una persona de la calidad que tú tienes, con unos valores, etcétera, ¿no? Te amo, fin. Manda la carta y los dos mueren tranquilos, pensando que las cartas llegaron a su destinatario cuando ninguna de las dos lo hizo. Don Alejandro Rosas remata con una frase que es increíble y dice: la muerte suele dotar de romanticismo al amor. Y ya, esa es la historia, muy, muy curiosa. Vámonos con Consti rápido. Cano, tienes muy buena suerte. Dale. ¿En qué consiste la irretroactividad de la ley? Está consagrado en el 14 constitucional, párrafo primero, si no mal recuerdo. ¿Qué es eso?
O sea, la Constitución prevé el principio de irretroactividad de las normas. Es decir, el principio de retroactividad. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, tú no puedes aplicar una norma a un hecho jurídico que nació bajo la vigencia de una norma, o hecho o acto jurídico que nació bajo la vigencia de una norma, no le puedes aplicar una norma posterior que sea en perjuicio de esa persona, pero sí puedes aplicar esa norma en beneficio de esa persona. Voy a poner un ejemplo. Yo cometo un tipo penal hoy, bajo el Código Penal vigente al día de hoy, y supongamos que el tipo penal es el de sedición. Me condenan por el delito de sedición. Bueno, pues el principio de retroactividad dice que como yo cometí un hecho bajo la vigencia de una norma, si con posterioridad el tipo penal de sedición aumenta la pena, que hoy era de 20 años y después va a ser de 30, pues retroactividad en perjuicio de las personas no me la pueden aplicar. En cambio, si el tipo penal de sedición con posterioridad a que me sentencian, por ejemplo, se abroga ese tipo penal, pues yo quedaría en libertad. Perfecto, sí. Importante esa precisión que haces, ¿no? Igual sucedió ahora recientemente con el aborto, pues, todos los hombres y mujeres que estaban condenados por ese delito, pues bye. Y algo importante que me gustó que dijiste al inicio, la Constitución dice ley, pero tú dijiste norma, y efectivamente norma, lo que el constituyente quiso decir es norma, porque no aplica solo para la ley, para cualquier norma jurídica. Siguiente de Consti, ¿quién? ¿No? A ver, Carlos, ¿por qué no? La Constitución sí puede aplicar retroactivamente. Yo también coincido con Carlos que en ciertos casos sí podría la Constitución aplicar retroactivamente en perjuicio, en el sentido de los nuevos efectos que actualmente la Corte le está dando a las sentencias de amparo, por ejemplo, y me refiero a la reviviscencia de las normas. O sea, cuando ya hay una norma inconstitucional, que los propios ministros están considerándola como tal, pueden volver a los efectos de una norma y entonces aplicarla retroactivamente porque ya no está vigente, pero le dan otra vez esos efectos y obviamente va a ser en perjuicio de una persona, en perjuicio de aquella persona que no le está haciendo favorable a la sentencia. Se me ocurre ese efecto. Ok, sí, no lo había pensado así. Tienen razón. Muy Yo creo que interesante. hasta uno extra, ¿no? Un punto extra más de los 3. No, ya. Yo digo que punto extra. Pero ya no hay que pelear, hay que seguir. Está bien, les doy su punto extra. Ya no voy a dar más puntos extra. ¿Quién es la siguiente de Consti? ¿Quién se rifa? ¿Pau? Pau. ¿Qué onda con eso de la prisión preventiva oficiosa, Pau? Y está interesante porque tú trabajas en la corte ahorita y qué bárbaro, has de haber trabajado. ¿Quieres saber de la prisión preventiva? Es constitucional, es anticonstitucional. ¿Qué onda? ¿Tú cómo hubieras resuelto si hubieras estado como ministra en la Suprema Corte en los plenos, ¿qué fue? 6 de septiembre, no recuerdo la fecha exacta. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, a ver, voy a intentar ser súper concreta. La prisión preventiva, tanto la oficiosa como la justificada, ambas pretenden ser medidas cautelares, es decir, de forma general, tutelan que se pueda llevar a cabo de forma adecuada y con todos los objetos, elementos o como lo queramos ver necesarios para el proceso penal, ¿no? El proceso penal acusatorio. Ahora, yo creo que primero deberíamos hacer la distinción entre la justificada y la oficiosa, porque creo que una es constitucional y la otra es inconstitucional. La prisión preventiva, bueno, partiendo de la premisa de que aunque se señala que es una medida cautelar, estamos ante un fraude de etiquetas, porque en realidad estamos ante una pena anticipada, no es una medida cautelar, porque se priva de la libertad sin un debido proceso. Creo que es constitucional la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque en esta, el Ministerio Público, independientemente del delito del que se trate, le va a aportar suficientes elementos de prueba al juzgador, al juez, para precisamente que se tenga un estándar de prueba prevalente y así se pueda acreditar la necesidad de una prisión preventiva. Por eso es justificada, porque el Ministerio Público la justifica y el juez, con este estándar de prueba prevalente, acepta o no que se dé esta prisión preventiva. Entonces, esa la consideramos constitucional, independientemente de que con toda la corrupción que hay, pues finalmente siempre podemos obtener, justificando como Ministerio Público ante un juez una prisión preventiva justificada, que eso es punto y aparte, sería constitucional. Ahora, la oficiosa, como lo dice su nombre, la prisión preventiva oficiosa, como pena anticipada por el fraude de etiquetas que yo comentaba,
en sí implica que por el simple hecho de entrar en un catálogo descrito en nuestra Constitución, y porque también incluso se nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en realidad solo deberíamos atender el catálogo de la Constitución. Por el simple hecho de entrar en ese catálogo, se le priva de la libertad a una persona por suponer un riesgo para no poder llevar a cabo el correcto desarrollo del proceso penal acusatorio, ¿no? El problema aquí es que primero no hay ningún tipo de justificación más que la gravedad del delito, es decir, por el hecho de estar en este catálogo, se le priva de la libertad a la persona, primer tema. Y segundo tema, se ha utilizado como un mecanismo de estrategia político para incluir incluso el huachicol, por ejemplo, para incluir delitos fiscales, delitos electorales, o sea, simplemente se ha convertido en una herramienta política para quitar del panorama a quien nos estorba como políticos, ¿no? ¿Qué hubiera resuelto yo como ministra de la Suprema Corte? La verdad es que el proyecto que se presentó por parte del ministro Aguilar era maravilloso, porque se determinaba que esta prisión preventiva oficiosa era inconstitucional. No obstante, paralelamente o al mismo tiempo, el Ejecutivo, Presidencia, presentó una iniciativa de reforma para agregar delitos a este catálogo. Entonces ahí tenemos un montón de factores sociológicos, políticos, que estaban totalmente combinados, por lo que, independientemente de que este proyecto era maravilloso, se decidió posponer la sesión. Sí se quiere determinar que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa con ciertos matices, pero pues justo ahí el tema es que como que influyó que el presidente, que Presidencia estuviera presentando una iniciativa para agregar delitos, porque por un lado el Poder Ejecutivo quiere que se mantenga la prisión preventiva oficiosa y por eso quiere agregar delitos, y por otro lado nuestro máximo Tribunal Constitucional lo quiere determinar como una figura inconstitucional. ¿Qué creo que va a pasar? La verdad es que creo que se va a demostrar la autonomía y la independencia de nuestro máximo y de nuestro más alto tribunal, y finalmente sí se va a determinar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero como se comentó en la sesión, como se dijo también en toda esta información pública de lo sucedido, con ciertos matices, porque no podemos dar un latigazo y simplemente eliminar un artículo de la Constitución o parte de un artículo de la Constitución, sino que debe matizarse y no es ni blanco ni negro, sino que estamos en una especie de escala de grises, y al determinarse inconstitucional, pues se va a quedar la otra prisión preventiva, la justificada, que consideramos que es constitucional, y pues ojalá y el resultado sea totalmente positivo. Bueno, hay una crítica principal que hacen o que hacía la gente que no tiene idea de la prisión preventiva y simplemente habla por hablar, pues dicen, no, es que toda la gente que está en prisión preventiva va a ser librada y todos los que estuvieron en prisión preventiva van a ser liberados, y no, eso no se trata, de eso no se trata, porque ya inició el proceso penal acusatorio, va a continuar con estas normas con las que inició el proceso penal acusatorio, las normas vigentes cuando se cometió el hecho delictivo. Entonces eso no va a suceder bajo ninguna circunstancia, simplemente va a beneficiar a futuro para que no se tenga este abuso legalista por parte del artículo 19 constitucional aplicado erróneamente. Tienen los 3 puntos porque, pues sí, o sea, cada quien podrá tener su opinión, como dices, no hay blancos ni negros, no les puedo, yo decir, no, pues estás mal por pensar diferente, ¿no? Comparto muchos puntos de vista, no me voy a extender yo en lo que yo pienso, se trata de que ustedes en este programa nos digan qué onda. Por ahí veo que Jero y Cano quieren participar, pues hagan sus intervenciones. Y como ya Pau ya dijo casi todo, solo voy a complementar lo que ella ya bien dijo. Ella mencionó con mucha claridad qué es la prisión preventiva. Es una medida cautelar en el nuevo sistema penal acusatorio que tiene como fin exclusivamente que haya procedimiento, que haya sujeto a materia del proceso. Estoy de acuerdo con ella cuando habla de la prisión preventiva justificada, que es constitucional desde luego, porque incluso la misma Constitución te dice que solamente va a aplicarse la prisión preventiva justificada cuando no haya medidas cautelares que garanticen la existencia del procedimiento. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, desde luego, para mí a todas luces es inconstitucional. Estoy de acuerdo con Pau, esperemos que la Corte sea un verdadero contrapeso en México y la declare inconstitucional.
Las razones, pues bueno, desde luego atenta contra muchos derechos cuyo desarrollo ya está bien establecido tanto nacional como internacionalmente. Por mencionar un ejemplo, atenta desde luego contra la presunción de inocencia, por mencionar algunos. Muchas gracias, hermano. ¿Qué quieres añadir, Jero? Yo personalmente, es una opinión completamente personal, sí creo que hasta la justificada no tiene razón de ser. Podríamos mencionarla como inconstitucional, quizá no en un sentido formal, pero sí en un sentido material, y ahí aprovecho para retomar un poco el problema de esta paradoja, porque generalmente el argumento que se da es la propia paradoja del propio enunciado de la inconstitucionalidad de la Constitución. Es como decir, ¿cómo puedes decir que lo rojo no es rojo? O sea, la propia paradoja en la oración como que lógicamente no cuadra, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es que yo personalmente, mi punto de vista, incluso hasta estoy pensando hacer mi tesis al respecto, es respecto de una dualidad en un concepto de constitución. La constitución solamente nos da un concepto formal de constitución en el 135 constitucional y de un procedimiento legislativo, pero considero que así que como en muchísimos otros conceptos tenemos un concepto formal, un concepto material, o un concepto formal, un concepto sustancial, etcétera, también debemos entender a la Constitución de esa manera. Y luego entonces sí podríamos hablar de una inconstitucionalidad material. Formal, estoy de acuerdo. El proceso legislativo se llevó a cabo con todas sus formalidades, tan es así que se amplía en el catálogo y se establece en el artículo 19 constitucional. Eso no lo pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es la sustancia misma del contenido de la prisión preventiva. Y yo hablo en un término genérico. Prisión preventiva oficiosa y justificada. Y pues también considero que no va conforme a nuestro nuevo sistema acusatorio oral. Quizá la prisión preventiva anteriormente, en el sistema anterior al 2008, sí tenía razón de ser por la propia estructura del sistema, en el auto de formal prisión. Hoy ya no existe eso. Hoy tenemos la audiencia inicial para todas estas etapas y que no tiene razón de ser. Yo sí creo que es una pena anticipada, viola derechos humanos, como mencionan mis compañeros, y no solo temas como prisión preventiva, sino también el arraigo, pues bueno, ya no me quiero extender más. Pues vámonos con la materia mixta, rama mixta, donde no supe dónde encuadrar estos cuestionamientos. Tocó Pau. ¿Tú considerarías que las personas morales tienen derechos humanos? Uf, ok, este es un tema súper, súper, hiper debatido. Ajá. Creo que en sí, o sea, están las dos posturas. La postura que dice que no, porque por algo son derechos humanos y las personas morales no son seres humanos. Y la Correcto. postura que dice que sí y que finalmente, más que nada, estos derechos humanos que se protegen de las personas morales tienen esta protección porque finalmente a la cabeza de esta persona moral está una persona física, un ser humano, ¿no? Justamente lo estudiamos bastante en Amparo este último año y veíamos que internacionalmente hay bastante reticencia para reconocerle derechos humanos a las personas morales. Internacionalmente no, solamente tienen derechos humanos las personas físicas, los seres humanos o los seres humanos como cabezas de las personas morales. Pero justamente en México específicamente, en otros países sudamericanos también, pero en México sí se les reconocen derechos humanos a las personas morales. Pero la cuestión es que no se les reconocen todos los derechos humanos, sino que simplemente aquellos que vayan conforme a su naturaleza y conforme a su objeto social. Es decir, por ejemplo, la reputación que tiene una persona moral, que le puede repercutir en el ámbito económico, incluso se han tratado ciertas cuestiones del honor para las mismas personas morales. Y pues ahí yo diría que la persona moral no podemos decir a priori que tiene derechos humanos, sino que debemos analizar el caso concreto, la circunstancia concreta, su naturaleza, su objeto social, para determinar si puede entrar dentro del supuesto fáctico que ha permitido que se desarrolle el derecho mexicano para darle derechos humanos a las personas morales. Yo creo, la verdad, que esto va a tener un auge enorme, sobre todo por el tema de la materia penal. Creo que la responsabilidad penal de las personas morales es lo que es la otra cara de la moneda
que está siendo explotada no solo nacional, sino que internacionalmente. Entonces, pues si por un lado se le está dando responsabilidad penal a las personas morales, creo que por el otro ya se les pueden empezar a reconocer estos derechos internacionalmente, aunque sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos está súper reticente, o sea, no quiere darle derechos a las personas morales, pero creo que para allá vamos internacionalmente. Y México tiene muchísimas tesis, jurisprudencias, estudios, porque esto es por un tema económico. O sea, todo respecto a las personas morales se reduce al ámbito económico. Y claramente México sí les quiere reconocer derechos a las personas morales porque repercute no solo en la economía, en las finanzas o en el bolsillo de la persona moral, sino que en la economía, en las finanzas y en el bolsillo de nuestra nación, o sea, en el bolsillo mexicano. Entonces, estoy muy orgullosa, la verdad, porque cuando lo estudiamos en Amparo nos dimos cuenta que México está muy avanzado en este aspecto, en este tema, como los países sudamericanos, y pues la evolución internacional nos dirá cómo responden los demás países. Muy bien, Pau. Pues tienen los 3 puntos. Me parecería muy interesante ver qué tiene que comentar Dani. Creo que alzó ya primero la mano y creo que igual puede enriquecer bastante a esto. Dinos, Dani. Gracias, Benja. Gracias, Pau, por tus opiniones y tienes razón, yo también he escuchado esas posturas. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las mismas, porque primeramente yo soy de la idea de que los derechos humanos son innatos a la persona y sirven para proteger a la dignidad humana de la misma. Y si estamos hablando de dignidad humana, una persona moral jamás podría tener dignidad humana. Otro argumento que nos da la tendencia actual diciendo que tienen ciertos derechos humanos únicamente constreñidos a su objeto puede rebatirse en el sentido de que los derechos humanos tienen ciertos principios rectores, como es la indivisibilidad y la interdependencia. Entonces, desde el momento en el que yo escuché ese argumento de, no, tienen algunos, pero otros no, me quedé pensando, ¿pero qué no hay también una universalidad en donde se tiene que gozar de todos los derechos y que no hay una interdependencia donde para proteger unos tenemos que proteger otros? ¿Cómo es posible que si son un todo podamos en personas morales decir que tienen solamente algunos? Me parece totalmente una ficción jurídica con un solo efecto en derecho mexicano. Actualmente tiene el efecto del amparo, es decir, las personas morales pueden ser sujetas pues activos en el amparo, pueden interponer un amparo. Y por lo mismo, mucha gente argumenta sí tienen derechos humanos. Sin embargo, aquí lo que yo me he cuestionado al momento de analizar esto es, ¿realmente el fin del amparo es únicamente la protección de derechos humanos? Porque claro que tienen derechos estas personas morales. Son entes que fueron creados precisamente por humanos para satisfacer ciertos fines de la sociedad. Pero ¿por qué no hablar de derechos corporativos? ¿Por qué no hablar de derechos que derivan de la ley? Derechos que derivan de estatutos sociales, derechos que derivan de acuerdos de voluntades. ¿Por qué tendríamos que decir que son derechos humanos? ¿Por qué ponerles esa categoría? Y pues a final de cuentas esto es meramente pues teórico, ¿no? Porque llámense humanos o no, pueden ser sujetos de amparo, entonces pues para fines prácticos no importa mucho esta distinción. Inclusive yo iba a hacer mi tesis al respecto, pero cuando me di cuenta que no tenía efectos prácticos, pues decidí como ya no abundar al respecto. Pero sí, yo considero que efectivamente derechos humanos no tienen. Estoy de acuerdo con Pau en que esta es la tendencia y en materia penal va a ser súper interesante el tema, pero me mantengo pues muy firme en mi postura naturalista de que sería imposible reconocerles, aparte con la palabra reconocer, pues a estas personas morales este tipo de derechos. Y ya. Muy interesante, Dani. Muchas gracias. Cano, ¿quieres decir algo? Mi argumento para responder a la pregunta de si las personas morales tienen o no derechos humanos es uno muy simple, que es donde la ley no distingue, no hay que distinguir. Que independientemente de lo que diga el desarrollo jurisprudencial o doctrinal, el mismo artículo primero dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ¿Y quién quiere contestar a la siguiente de este tema de... Carlos. Carlos Uribe no ha participado mucho. Un tema que está ahorita interesante es el tema de las personas trans. Este tema engloba derechos humanos, derecho del deporte, derecho constitucional, derecho civil. Personas trans que compiten, o sea, una persona que nació hombre, que se hizo la reasignación sexogenérica y ahora es mujer.
porque así es jurídicamente, compite con mujeres cuando tiene la anatomía de un hombre, por ejemplo, o viceversa. ¿Tú crees que esto es justo? Porque aquí hay una complejidad bastante importante. Biológicamente somos distintos, ¿no? Tú no le puedes decir a y evidentemente el hombre, por ejemplo, en natación, como se dio el caso, va a tener ventaja. Entonces, ¿cómo está eso de que le reconociste que es mujer porque así es jurídicamente y no necesitas nada más que tu voluntad para hacerte la resignación sexogenérica? ¿Cómo está eso de que te reconocí que eres mujer? Ni modo que a la hora de competir en un deporte le digas, oye, ya no eres mujer, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo resolverías esto si estuvieras... A ver, dime. Es que, o sea, es una pregunta muy complicada, muy subjetiva, ¿no? O sea, al final, si partes del supuesto de que sí son mujeres y hombres se identifican como tal, pues sí deben de participar, pero luego nos podemos cuestionar ese presupuesto de si basta identificarte como hombre o mujer para poder cambiarte. Eso ya sería debatible. Y para mí, hombre o mujer no es una cuestión volitiva, sino lo determinas biológicamente. En todo caso, lo que deberían de quitarse serían los estereotipos o prejuicios o los géneros que te dan determinadas características para hombre y para mujer, que todos seamos iguales. Al final viene siendo una cosa biológica que le atribuyes un valor cultural. Entonces, si el problema es el valor cultural, sería quitar eso y no que el derecho le quiera jugar a ser Darwin. Para mí sí está Perfecto. mal que compitan en las mismas competencias cuando biológicamente son distintas. Y el problema es que la agenda política actual es contradictoria, ¿no? Solito se echa el discurso para atrás. Estoy de acuerdo contigo, o sea, tú puedes jurídicamente cambiarte el sexo, pero al final, en este tipo de situaciones, la biología te recuerda la realidad y es que no pudiste cambiar tu sexo realmente, ¿no? El derecho Pero puede pues sí decir que entran puedo ser temas un de... halcón y no significa que pueda volar saltando de mi techo. Exacto. Entonces, pues sí entran derechos de temas de discriminación, etcétera. No vamos a seguir. Es un tema muy interesante que igual dejo al tinteo. En el cual al tintero, creo que aquí hay muchísimos puntos relevantes, muy interesantes que se pueden abordar. Primero que nada, el problema es mucho más complejo, ¿no? Puede no solo quedar en lo competitivo, que sí, a mí me parece sumamente injusto que llegue alguien en natación que es hombre, se hace la reasignación sexogenérica y le gana a todas las mujeres, mujeres que dedican su vida a practicar ese deporte, a superarse día a día, que le dedican tiempo, que son muy disciplinadas en ello, que le dedican literalmente su vida a eso, ¿no? Es injusto que llegue alguien con muchísima ventaja y te gane por una ideología que prepondera en los sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Pero no solo queda ahí. Pensemos, por ejemplo, en deportes como la MMA, donde sucedió una persona trans, un hombre que se hace la reasignación sexogenérica, se vuelve una mujer trans, casi le quita la vida a una mujer en un combate de MMA, que ya de por sí es bastante peligroso entre personas del mismo sexo. Ahora imagínense con esta desventaja tan importante. Puede incluso esta ideología pues trascender y aquí ya no vas a ponderar, ok, sí, el principio de justicia competitiva del derecho deportivo, no, derecho a la vida, ¿se dan cuenta? Comparto completamente el punto de vista de Carlos, me parece a mí que es en el tema cultural en donde existe la discriminación, en los roles de género absurdos, esos son discriminatorios, eso es lo que hay que eliminar, no, saber biología no es discriminar, determinar la realidad no es discriminar, es ciencia. Vivimos en un absurdo. Que se están dando soluciones como por ejemplo, ok, sí, abrimos otra categoría, mujeres trans, hombres trans. No sé si realmente sea la solución, además de un problema logístico que implicaría bastante importante. Pues sí, o sea, organizar las Olimpiadas, por ejemplo, los recursos, organización, mucho dinero, muchas cosas. Pero después vamos a dar pie a, ok, sí, pero bueno, tenemos a los no binarios, que abrimos también otra categoría, y luego, bueno, al que se identifica como perro, sí, otra categoría, es abrir la puerta a que sucedan también ese tipo de cosas. Pueden decirme machito, opresor, antiderechos, lo de siempre, pero no pueden decirme mentiroso.
Vámonos tienen sus 3 puntos, vámonos con la siguiente rama, vámonos rápido a ver, derecho civil. Carlos, saliste tú, hermano. Caso práctico, te lo platico rápido. Volvamos al Guardianes 2020, ¿no? Donde mis Pumas llegaron a la semifinal. Supongamos que no hubiera pandemia y que yo quiero ir a ese partido, a la semifinal de vuelta, porque en la semifinal de ida perdieron 4-0. Entonces llego yo con mi amigo que me ofrece unos boletos, me dice, oye, yo tengo boletos para la semifinal de vuelta, ¿los quieres? Le digo, por supuesto, ¿no? Porque estoy en las buenas, en las malas y en las peores, y aunque van perdiendo 4-0, voy y compro mis boletos para la semifinal de vuelta, pero le digo, me dice, son 400 pesos, por los 2 boletos, me los pagas el día del partido. Yo le digo, va, y me escribe 2 días antes diciéndome, oye, güey, ya se los vendí a alguien más porque ya me cayó con la lana, tenía el efectivo y le di a los boletos. ¿Tú qué harías con mi abogado? O sea, tú imagínate la afectación emocional que yo tendría de que me perdí un partido donde Pumas le remontó un 4-0 a Cruz Azul. O sea, imagínate, güey. ¿Tú qué harías con mi abogado? O sea, pues ya, de que hubo contrato. Entonces tú ya tenías derecho sobre sus boletos. Ujú. Entonces, si partimos de que la compraventa tiene naturaleza real y no obligacional, pues tú ya serías dueño de esos boletos y hasta los puedas reivindicar. Si tomamos que la compraventa es obligacional, habría como un incumplimiento de contrato y le podrías demandar daños y perjuicios o el cumplimiento forzoso, pero pues ya habrás perdido el partido, entonces solo quedarían daños y perjuicios. Entonces hay como de 2 sopas, dependiendo la postura doctrinal que quieras tomar. Perfecto, sí, se perfecciona la compraventa, el código determina que cuando se pacta precio y cosa ya estuvo, ese güey no tenía derecho de vender los boletos a alguien más. Vámonos rápidamente con el otro, ustedes escogen, es la última pregunta de civil, ¿quién lo decide? Cano. Cano, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? O sea, es un tema muy discutido por la doctrina, particularmente de si es un contrato o no. Pues nada más quiero conocer tu opinión, obviamente fundamentada jurídicamente. El matrimonio en general, pues ya lo habíamos definido en esta plática, conforme a la teoría alemana, es un acto jurídico en estricto sentido. Desde luego que estrictamente hablando desde el punto de vista legal, pues desde luego que no es un contrato. O sea, es un acto que si bien se les celebra por la voluntad de las partes, las consecuencias están perfectamente establecidas en ley, que si bien da pie a que haya autonomía de la voluntad, por ejemplo, para elegir el régimen patrimonial, o para pactar capitulaciones matrimoniales, pues es exclusivamente consecuencias legales. Entonces, sin duda es un acto jurídico conforme a la teoría alemana, pero no le doy la naturaleza de contrato, no es un contrato expresamente regulado. Cosa distinta sería, por ejemplo, la sociedad conyugal en específico, que ya tiene otra discusión en sí misma para determinar su naturaleza, pero yo diría que esa es un acto jurídico en estricto sentido. Perfecto. 3 puntos. Yo justo, en vez de meterme en problemas de si es un contrato o no, lo dejo como acto jurídico estricto sentido conforme a la doctrina alemana, conforme a la francesa, acto jurídico, se acabó. Si es un contrato o no, primero yo creo que tendríamos que definir qué es un contrato. Y si atendemos a lo que es un contrato legalmente, yo sí lo podría considerar como contrato, aunque antes estaba súper en contra de eso. Es un tema muy interesante, por ahí hice un TikTok medio de broma de qué es el matrimonio, que era de comedia, pero que al mismo tiempo sí, pues hay muchas respuestas, ¿no? Rápidamente comentar que esto es un tema histórico. Se le puso contrato no tanto por cuestiones jurídicas, sino porque la gente no se quería casar. ¿Cómo hizo don Benito para que la gente fuera a casarse? Puso al oficial, al juez del registro civil, que en realidad es un oficial porque esas personas no resuelven nada, con todo el respeto que se merecen, un trabajo muy importante, pero no son jueces, y además le puso el nombre de contrato al matrimonio sin verdaderamente estudiar si realmente se trata de un contrato. Vámonos con derecho penal. Dani, ¿qué onda? Un padre viola a su hija y la mata. O sea, yo creo que difícilmente me costaría pensar en un caso más triste, más trágico, pero lo sucede, ¿no? Y este güey va con el padre y le dice, oiga, padre, me voy a confesar. Sí, dime tus pecados, y le dice, hice esto. Y luego, ya en el proceso penal, se sabe que le confesó al padre qué pasó. ¿Es válido el testimonio del padre en el proceso penal? ¿Tú qué considerarías? O sea, el padre les puede decir
lo que le dijo esta persona confesándose, pero Sí. hay muchos temas encontrados, porque esa persona es como el secreto con el abogado. Fue con esa persona porque sabe que no se lo va a decir. Número uno. Número dos, también el padre, por ejemplo, pues conforme al derecho canónico, que es algo muy importante para esa persona, no puede andar diciendo eso porque tiene consecuencias terribles. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es totalmente válida el testimonio del padre, porque él está ya involucrado en temas religiosos que, pues queramos o no, es una convicción personal, pero lo estamos poniendo en contraposición con un proceso penal. Entonces es totalmente válida esa testimonial y ya él tendrá sus consecuencias o sanciones de derecho canónico o sus consecuencias en el infierno o como lo queramos llamar, pero en proceso penal es totalmente válida esa testimonial. Sus consecuencias en el infierno. Oye, Dani, pero ¿qué si te digo que el artículo 362 determina del Código Nacional de Procedimientos Penales el deber de guardar secreto, que aquí lo tengo, perdón, es Profesional, inadmisible profesional, secreto profesional. deber de guardar secreto, artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo de conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, Pues ya me farmacéuticos, diste bla, la bla, bla. respuesta, ya me Y diste la para ser respuesta. justos, debimos de haber tenido la oportunidad de ganarnos el punto, ¿no? Si Verdes, uno es está mal, cierto. entonces Pues yo digo es un que, punto, güey. pues La sí, cagué, pues sí. la cagué. Tienen el Literal nos punto, diste la güey. respuesta. Y bueno, aún así, es un tema que si ponderas derechos humanos y la chingada, puedes llegar a otra respuesta, pero es proceso penal y estricta Debido aplicación del proceso derecho penal. con deber de Claro, secrecía, ¿no? En el caso concreto sí sí, puede haber una buena ponderación ahí. está muy interesante porque imagínate algo tan trágico y que el padre sepa, pero la ley te dice otra cosa. Dices, no inventes, ¿no? Derecho penal, siguiente pregunta, Pau se ofreció. Pau, ¿tú conoces en qué consiste el delito de prevaricato? Emitir una resolución de forma arbitraria por parte de un juez, de forma caprichosa, no apegándose a la ley y no apegándose al esclarecimiento de los hechos en el proceso en el que se encuentre. O sea, es resolver conforme a capricho o de forma arbitraria. ¿Qué es lo otro que ibas a decir de algo de los abogados? Es que recuerdo que en delitos en especial estudié el delito de prevaricato y también estudié los delitos de la profesión de abogado, pero no, Ujú. según yo sí o sea, me iría por la respuesta que te di. Pau, está bien. O sea, artículo 290 del Código Civil, de Código Penal para la Ciudad de México, capítulo primero, denegación o retardo de justicia y prevaricación. Se impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 100 al servidor público que dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto terminantemente de la ley o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso. Pau, perdón, estoy disléxico. Pau, tú le sabes bien al consti. ¿Tú sabes qué es eso del control difuso de constitucionalidad, Pau? Suena medio rimbombante, pero estoy seguro si lo sabes. Sí, sí lo sé. El control difuso de constitucionalidad está previsto en el artículo 133 constitucional. Implica que absolutamente todos los jueces deben arreglarse a la Constitución, es decir, deben resolver conforme a la Constitución y en caso de que se encuentren ante una norma que sea inconstitucional, deben inaplicarla. Ahora bien, en este caso, hubo por mucho tiempo una interpretación errónea del artículo 133, ya que la misma Corte señalaba que únicamente ella podía ejercer este control de constitucionalidad, aunque el 133 era súper claro señalando que cualquier juez lo podía hacer, hasta que precisamente, bueno, llega la reforma del 2011, llega el varios y pues finalmente se pronuncia la Corte en el sentido de que no, de que efectivamente, tal como lo dice gramatical y expresamente el 133 constitucional, todos los jueces deben arreglarse a la Constitución, por lo tanto, sea o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier juez que se encuentre frente a una norma que aparenta o que bueno, es inconstitucional, debe de inaplicarse. Y bueno, es a diferencia del concentrado, que ya implica la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, pero básicamente, control difuso de constitucionalidad, inaplicar una norma que es contraria a la Constitución. Perfecto, Pau.
3 puntos, no tengo duda alguna. ¿Quién se quiere aventar la última de Consti? Y ya con esto acabamos, ¿no? ¿Quién se la rifa? Y faltaría la Randy. ¿Quién se Si rifa? quieres, me aviento yo. A ver, Pau. Pues a ver, explícame eso del proceso de reforma constitucional. Para poder reformar la Constitución, debido a que estamos ante una Constitución rígida, se requiere o se lleva a cabo lo que es un proceso diferente o distinto al de la modificación de las leyes o normas secundarias, y al mismo tiempo también se utiliza lo que es un órgano que es creado ad hoc para poder modificar la misma Constitución. Ahora, ¿cómo se modifica la Constitución? Se va a necesitar la votación de 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y más del 50% de cada una de las, y más del 50%, perdón, de las legislaturas estatales o locales. Y bueno, por ello yo decía que es una constitución rígida, porque procedimiento distinto al de las leyes normales, generales, federales, secundarias, como lo queramos ver. Y por otro lado, se crea este órgano ad hoc, este órgano constituyente permanente para poder modificar la Constitución cuando sea necesario, y bueno, que se reúne o se crea o hay muchísimas teorías al respecto para, pues precisamente al cumplir con estos requisitos, poder modificar el texto constitucional. Perfecto, Pau. 3 puntos. Igual, bueno, en su momento expliqué ese artículo y hay muchas críticas que se le deben hacer a ese artículo porque tiene ciertas ambigüedades. Es un artículo muy importante, pero también no es posible que siendo tan importante sea tan ambiguo en algunas cosas. Y pues ya acabamos, no nos falta la pregunta, Randy. Aquí puede responder cualquier persona y y vale 5 puntos y todavía pueden buscar en internet, ¿no? Es más, no solo eso, pueden buscar en internet y creo que tampoco usaron el comodín de cambiarla por uno más fácil, entonces pudieron usar las dos en determinado momento. Pero, ¿de qué materia quieren que les pregunte la Randy? ¿De deporte o historia De o deporte. entretenimiento? ¿Deporte? Va, deporte. ¿Quién fue la primera persona? ¿Pueden decirme el nombre o la nacionalidad? Porque está medio difícil. La primera persona en armar el cubo de Rubik en menos de 6 segundos en una competencia oficial. Félix Sendex. ¡Ay, perro! O sea, Un punto sí. extra, aparte de los 5. Sí, No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Australiano. Yo soy de huevos. Yo esperaba que me lo dijera Daniela, que arma cubos. es que acuérdate, en la libre yo una vez platiqué contigo, a mí también me gustan los cubos. Y Sí, antes güey, veía pero- videos de los récords más cabrones. Y el güey que mejor arma el cubo de Rubik históricamente es Félix, No hay un duda. australiano. ¿No es Benjamín? Un punto. Pero bueno, neta, pues ya acabamos. Son una chingonería. O sea, yo ya para despedirme, pues les tengo una. Creo que defendieron muy bien el nombre de la libre, no solo con sus conocimientos, sino también con su criterio. Este, Últimamente se le tira mucho hate a la libre por mucha gente porque dicen, güey, pues ahí nada más memorizas. Y ustedes creo que saben que sí, memorizas un chingo, pero también desarrollan un criterio muy cabrón. Y creo que lo demostraron aquí. Entonces, de verdad que muchas felicidades. Pues, ya les falta un año, pero obviamente, pues ya son abogados y ya, o sea, son gente sumamente capaz que yo veo hacia arriba y sobre todo los veo hacia arriba porque lograron algo con lo que yo solo hubiera soñado. O sea, no manchen, yo 5º año de la libre, pues no pude, ¿saben? O sea, ustedes lograron algo que yo no pude y por eso le tengo un profundo respeto a toda la gente de la libre porque yo pues no pude. O sea, estuve un año y sí, me salí, técnicamente yo firmé, pero pues reprobé 2 materias. Me hubieran sacado tarde o temprano. Entonces, estar en esa escuela no es para todos y requiere de una disciplina y de un coraje y de ser gente verdaderamente disciplinada y estudiada y eso se los reconozco muy, muy cañón. Entonces, pues neta, muchas gracias por darme su tiempo. Perdón que nos hayamos extendido como 40 minutos más de lo que les dije, pero pues quedó muy bien y van a ver que el programa va a estar muy chido. ¿Qué pasó, hermano? Muchas gracias, Benja. Ah, pues te quería agradecer, güey, evidentemente en nombre de todos, pero y decirte que, güey, soy yo el que te ve hacia arriba, de verdad, por la humildad en tus palabras y la profundidad de todo lo que dices de corazón.
gracias por la invitación y pues nada, espero volver a regresar a tu programa algún día. Muchas gracias, neta, que cuando quieran, aquí estamos. Los quiero mucho. Nosotros Muchas gracias, Benja. Un Para Manu, abrazo. todo un honor, un orgullo y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo. Muchas No, ¿de gracias, qué? Benja. Los quiero mucho. Ahí les mando el video cuando quede, va a quedar perro. Van a ver. haces TikToks del video. Obvio, los etiqueto. Por cierto, si viste el video, te gustó y te gustaría participar, todos ustedes están invitadísimos. Créanme que la parte más complicada del programa es reunir gente. Muchos no se atreven. Si tú eres valiente y quieres estar, no es para humillar a nadie, al contrario es para que se enaltezcan, como ha sucedido en los últimos 2 programas. Entonces, no importa tu escuela, tu semestre, juntan su equipo, me dices, mira, tengo a 4, y yo les digo, va, grabemos. 4 o 5 participantes, 3 incluso todavía podemos grabar, pero el chiste es que se animen. Y ya, eso sería todo. Como siempre les digo, recuerden que nunca se deben de quedar con lo que les den. Si les gustó el video, suscríbanse, y si no les gustó, dejen su dislike porque me ayuda con el algoritmo. Sean valientes y hagan justicia.